tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Relaciones Internacionales con 3 maestrías, la primera relacionada con aquella especialidad, otra con Administración y una más con Derecho. Un hombre que ha sido regidor en los ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, allá en su natal Zacatecas, y ha sido también diputado local una vez y en 2 ocasiones diputado federal, como lo es ahora con licencia, donde coordinó a su bancada parlamentaria. Ha militado en el PRD, ha militado en el PANAL, ha militado en el PRI, como ahora milita en Movimiento Ciudadano. Se trata evidentemente del candidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por el espacio. En realidad solamente he militado como militante en su momento en el PRD, los primeros 10 años de mi carrera política. Después hice una vida de independiente y finalmente tengo 11 años ya en Movimiento Ciudadano, pero muchas gracias por el espacio, don René. No, nada que agradecer. Hágame un muy breve balance de cómo valoró su participación en el último debate presidencial. Sí, bueno, lo primero que yo quiero decir es que celebro que hayan existido 3 debates. Yo planteé al inicio de la campaña y desde hace mucho tiempo que deberíamos de tener más debates en México. Creo que son un gran instrumento para que la gente compare, contraste y pueda votar de manera razonada, de manera informada. Yo soy un gran promotor de la idea de que la democracia debe de ser más deliberada, más basada en el contraste de las ideas, menos en la mercadotecnia, menos en el derroche y en el despilfarro, y que el modelo político electoral de México tendría que transitar hacia allá si queremos elevar la calidad de la democracia. Entonces, estoy muy contento de haber podido participar en estos 3 debates, aunque hubo voces que se pronunciaron en contra de la pluralidad. Estoy muy contento del resultado. Era central para mí que por fin se abordara el tema sustantivo desde mi punto de vista para el futuro de México, para la realidad nacional, que es el tema de la seguridad pública, del crimen organizado, de la impunidad y de la violencia, y temas importantísimos, política social, política exterior, democracia y pluralismo. Y estoy contento de que la gente hoy tiene más información para emitir su voto consciente el próximo domingo 2 de junio. Dice usted contento con el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, yo soy de la idea, a mí nunca me han gustado, siempre aprendí, tengo una tradición de método y de valores inspirada en la cultura de los deportes. Siempre practiqué deportes y siempre aprendí que no hay que ser nunca un mal ganador ni un mal perdedor. Entonces a mí este triunfalismo tan acostumbrado en la política mexicana de decir me declaro ganador, en ninguno de los 3 lo he hecho. Me parece arrogante, me parece también muy inútil para la sociedad. ¿Qué es lo que me tiene contento? Pues la posibilidad de haber podido exponer propuestas, exponer causas, contrastarlas, nuevas ideas que creo que el país requiere en estos temas, y la posibilidad de que la gente, con base a esas ideas, a esas propuestas, a ese proyecto de gobierno que presentamos, a esa visión de país, por ejemplo, el Plan Nacional de Pacificación en materia de seguridad, pueda tomar una decisión para el futuro de los próximos años en este país. No se declara ganador. No me gusta esos ejercicios. Creo que en función de nuestros objetivos, de nuestra estrategia, nos fue bien. Creo que pudimos desarrollar las causas que queríamos comunicarle a las mexicanas y a los mexicanos, pero eso me parece que es muy relativo. ¿Qué me gusta? Que me diga la gente en las calles, en las plazas públicas, en los aeropuertos, en las universidades. Qué bueno que tú no entraste a la confrontación. De hecho, he hecho mucho caso de lo que me han dicho. Me dijeron mucho que evitara estos cartelitos que se utilizan y que creo que sí. Se ha abusado de ellos. Han tendido cada vez más a ser menos ilustrativos de ideas y más ilustrativos de cosas sin sustancia. Y la retroalimentación que he tenido de las personas sobre los debates es muy buena. También creo que se nota que te va bien cuando, por ejemplo, en el primer debate las otras 2 candidatas descalificaron mucho el formato, se quejaron mucho de esas cosas. Creo que la evaluación es positiva, que los públicos de muy distintas filiaciones están conectando bien con nuestro mensaje y estamos contentos. A ver, déjeme reconocerle, yo creo que en el corto lapso, porque usted sí ha hecho una campaña corta, no ha hecho una campaña de meses, se ha logrado dar a conocer.
creo que se ha posicionado, pero no al punto en el que esté compitiendo por la presidencia. Dicho con toda objetividad y con todo respeto. En esa medida, ¿cómo se ubica usted? ¿Cuál es el objetivo de su campaña? Bueno, primero, gracias. No solamente ha sido una campaña corta, ha sido una campaña legal. El problema de las campañas largas no es que sean extendidas o no es nomás un problema de duración, sino que han violado sistemáticamente la ley electoral. La ley electoral plantea que hay un tiempo específico para las precampañas, hay un tiempo específico para las campañas. De hecho, yo presenté más de 100 denuncias, incluso sin saber que yo iba a ser candidato presidencial, frente a la violación sistemática, sobre todo de Morena, del partido en el poder. También después el Frente, desde mi punto de vista, en una estrategia terrible, copia el modelo, hicieron campañas electorales simuladas, anticipadas, que vulneraron el principio de equidad en la contienda. Entonces, bueno, fue una campaña legal en la que hicimos campaña todos los días que la ley lo permite. Y después, mi objetivo es ser presidente de México, es darle a México un gobierno distinto. Yo lo dije ayer. De hecho, es mucho más que presidente. Déjeme rebatir. Sí. Es decir, yo sí creo que se ha logrado posicionar, pero no al punto en el que esté en la competencia por la presidencia. Entiendo incluso que hay campañas que se hacen para posicionar o reposicionar a su propio partido. Sí. Creo que eso es lo que está logrando. ¿Ve usted la posibilidad de convertir a MC en un partido bisagra con capacidad de negociar? A ver, son válidas las dos cosas, entiendo la pregunta. Yo apoyé, la primera campaña presidencial que yo apoyé en mi vida fue la de don Gilberto Rincón Gallardo, y no creía que don Gilberto pudiera ganar esa elección. Hay objetivos que me parece que son muy importantes en la política, que no dependen simplemente de un triunfo o de una derrota. Lo mismo con Patricia Mercado 6 años después, y creo que quienes creemos que la política es una disputa que va más allá de los cargos, de las ideas y las causas, podemos tener ese entendimiento. Ahora bien, yo sí creo que esta elección, por el modelo de comunicación política que tenemos, que nos permite darnos a conocer, porque hoy acabamos de medir recientemente nosotros cuál es el posicionamiento de nombre, y he visto encuestas públicas de diferentes empresas, pues vamos a decir de las más serias, en donde el reconocimiento que tenemos ya entre la población, y lo palpo en la calle, pasamos de un 18% de reconocimiento a 75% de reconocimiento previo al tercer debate. Espero que hayamos podido avanzar más, y creo que eso nos da una posibilidad distinta en la contienda. Ayer, la encuesta que yo chequé, por ejemplo, del País, marca que después del primer debate andábamos en 10%, del segundo en 14%, del tercero en 18%, que nos sitúa en una posición de competencia que yo no desestimo. He visto algunos otros números, nosotros tenemos también indicadores, y hay un dato que me llena de optimismo. El 45% de las personas decide su voto en las últimas semanas de la elección. Creo que eso se está subestimando en la parte de las encuestas. Sobre la base de los datos que usted maneja, sí. ¿Qué porcentaje de la votación de la preferencia electoral tiene, según usted? Creo que en este momento andamos en ese porcentaje, en ese rango, a nivel nacional, cercano al 20%, con alguna variación de acuerdo al instrumento que se utilice. Hay estados en los que desde hace mucho tiempo estamos en el segundo lugar, estamos en los niveles más altos. No solamente Jalisco y Nuevo León, que gobernamos, Campeche, Nayarit, Sonora, Zacatecas, que es mi estado de origen y que hemos tenido un gran respaldo por las paisanas y los paisanos, y que estamos en posibilidades ahora de disputar con Morena el primer lugar, y que creo que es un tema al que no hay que dejar de renunciar. Bueno, yo en esta cuestión de los valores y de la disciplina, creo que si un equipo no juega en un torneo para ganar el campeonato, si un equipo dice, bueno, nosotros vamos a luchar por el descenso o por clasificar a la liguilla, ese equipo puede terminar sin clasificar a la liguilla y sin ser campeón, obviamente. En cambio, un equipo que se propone luchar por el campeonato, que se propone el objetivo más alto, pues si al final del día tiene un resultado que es bueno, pero que no es el que esperaba, se pueden sentir contentos, pero creo que la mejor vía para lograr un buen resultado es siempre proponerte en una competencia, respetando las reglas, también teniendo decencia, no agraviando, no descalificando, no haciendo nunca en esa contienda algo de lo que te vayas a arrepentir. Lo mejor que puedes hacer es aspirar al triunfo,
y yo estoy convencido de que tenemos una semana y un día más de campaña para lograr que ese escenario que parecía imposible al principio de la campaña y que hoy se ve cuesta arriba todavía por muchas razones, lo hagamos posible. Lo acusan de ser comparsa de la candidata del oficialismo, de Claudia Sheinbaum. El Universal realizó todos los días posteriores a los debates, el lunes después del primer debate, el lunes después del segundo debate, el lunes, ayer, después del tercer debate, un conteo de ataques o de contrastes, porque yo en realidad ataques no tuve, no me refiero nunca a la vida privada de las personas, nunca pongo epítetos, adjetivos, ofensas sobre la mesa, pero en esta manera de contrastar, el Universal lleva un registro y creo que el balance en todos los casos fue nunca menos de 40% hacia un lado, nunca más del 60% hacia un lado, un equilibrio que me parece pues defendible. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad contemporánea, don René? Pues que todos estamos en cámaras de eco muy reforzadas por el algoritmo de las redes sociales y que pues queremos escuchar una verdad que se adapte a esa visión y que cuando hay extremos, cuando hay polarización y extremos tan convencidos de su verdad, pues por ejemplo, para la gente que está convencido de que lo único que sirve y lo único para lo que hay que votar, así lo dijeron en un spot reciente, es lo único, ponen un spot la Alianza PRI-PAN donde se habla de muchas propuestas que he hecho, energías limpias, y luego un supuesto personaje como yo. Luego aparece un personaje que me empuja y en ese spot y dice, sí, pero ahorita lo que hace falta, lo único que importa es sacar a Morena. Bueno, cuando tú tienes una mentalidad de ese tipo, creo que cualquier cosa que no sea en esa dirección te confronta. Y yo lo que creo es que hay mucho enojo, que hay mucha rabia por parte de grupos de interés que se imaginaban que la elección iba a ser distinta, que el desempeño de su candidata iba a ser distinta. Y bueno, estamos llegando cada vez más cerca del resultado final y creo que eso los tiene muy desesperados. ¿Qué piensa de Claudia Sheinbaum? A las dos las respeto. En un país como México, que una mujer llegue a una candidatura a la presidencia de la República no es una cosa menor. La historia de vida de las dos me parece respetable y en muchos sentidos admirable. Voy a preguntar por Xochitl. Vamos por partes. Sí. Claudia, ¿qué piensa de Claudia? Es que esa es una cosa que pienso de los dos y que de las dos candidatas, de los dos perfiles que tenemos en la contienda presidencial enfrente. Me parece importante partir de ese piso. ¿Qué pienso? Que su gestión en la Ciudad de México no fue necesariamente la mejor, que tuvo mucha deficiencia, porque ha preferido ella subordinar su historia de vida, sus creencias, sus convicciones a una forma de militancia que me parece que confunde la subordinación con la lealtad. Un ejemplo muy concreto es cuando se discute o cuando el gobierno, el presidente de la República, arremete contra la UNAM, que es su universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ella elija sumarse al coro de desgaste, de golpeteo a la UNAM, en lugar de diferenciarse en esa parte del presidente, me parece incomprensible y me parece que ha hecho eso reiteradamente. Yo, por ejemplo, ayer que le escuchaba hablar sobre cambio climático, genuinamente creo que tiene una formación científica que le permite entender ese tema y que le gustaría diferenciarse de ese modelo, pero yo alguna vez le propuse que tuviéramos un planteamiento más contundente respecto a la termoeléctrica de Tula, a la refinería de Tula, a la necesidad. Resumiendo, y no se ha querido diferenciar. ¿La ve usted sojuzgada? ¿Es lo que me está diciendo? Sí, me preocupa que se haya ido. Yo crecí en una familia en la que entiendo cómo se configuraron las tendencias históricas del socialismo y del comunismo. Que haya en Morena esta tendencia a creer, esa tendencia a creer, lo dijo el otro día alguno de los propagandistas del gobierno. Dice, cuando yo opino algo y el presidente opina distinto, desconfío de mí porque el presidente tiende a tener razón. Creo que eso describe muy bien cómo se ha ido conformando este tipo de militancia. Y yo me parece que si fuera más autónoma, más libre, si fuera más una voz de sí misma, tendríamos a una mejor servidora pública de la que hoy tenemos. Creo que varios de los temas en los que no se dieron los resultados en la ciudad fue por falta de autonomía. De Xochitl la conocí cuando yo era un estudiante de preparatoria. Me impresionó su historia de vida en ese momento. Todavía ella no tenía una participación política y pensé que íbamos a tener a esa Xochitl Gálvez en la contienda presidencial. Ver su desempeño en la contienda presidencial
que esté alineada a lo que a mí me parece que es lo peor de la política mexicana, que es, no hablo del PRI en sentido peyorativo para descalificar a todos los priistas, porque hay priistas muy respetables, yo he puesto nombre y apellido, pero a esta dirigencia del PRI, a este momento histórico que vive el PRI, a esta dirigencia del PAN, a este momento histórico que vive el PAN, me ha decepcionado mucho cómo, en lugar de que la campaña fuera una campaña que se pareciera a ese personaje que yo conocí, hemos visto a una candidata que pues yo he desconocido, con mucha ofensa, con mucha inconsistencia, y me gustaría haber visto más esa historia de vida que conocí como estudiante de preparatoria que lo que he visto, que la verdad no me ha gustado para nada en la contienda presidencial. Ya que se refirió a la dirigencia del PRI, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, en su más reciente declaración, dice que usted es títere de 2 empleados del presidente, refiriéndose por empleados naturalmente al senador Dante Delgado y a Samuel García. ¿Qué le responde? Cuando uno genera un cierto tipo de trayectoria política, una manera de hacer política, pues piensa que los demás son iguales, ¿no? Se ve en un espejo. Él, Alejandro Moreno, era el más ferviente seguidor de Miguel Osorio Chong cuando él tenía poder. Era peñista cuando Peña Nieto tenía el poder, fue salinista cuando había que quedar bien con el expresidente Salinas, luego se cambió radicalmente de dirección con las personas que lo han apoyado históricamente, ha tenido luego una actitud siempre de agravio, le ha dado un trato indigno desde mi punto de vista a personajes históricos y respetables del PRI. A mí no me parece lo que se ha ido construyendo en ese partido, pero yo no tengo una relación de subordinación como la tuvo él, por ejemplo, con verdaderos empleados del presidente como Adán Augusto, que con él pactó. Yo conozco esa historia de primera mano porque coordinaba la bancada naranja la reforma al quinto transitorio para la militarización del país, con verdaderos empleados del presidente como los dirigentes del Partido Verde, con quienes él pactó que el Verde no fuera en alianza en Campeche y que a cambio el PRI no fuera en alianza en Quintana Roo, porque al Verde le interesaba que ganara la candidata de Morena Verde en Campeche, que era afín al dirigente histórico del Partido Verde, y porque querían hacer un fraude electoral. Y luego se puso de acuerdo con el en ese momento gobernador de Tabasco, Adán Augusto, para hacerle fraude electoral a nuestro candidato en Campeche. Esa es la historia de vida que él ha tenido, que es una historia de subordinaciones. Él no puede entender que haya otras formas de hacer política. Yo con Samuel García tengo una identidad, una amistad, y con Dante Delgado pues tengo una gratitud enorme, porque tener el privilegio en un país como México de hacer política al lado de un personaje como Dante Delgado, quizás ya muy poca gente lo vaya a tener. Un hombre de Estado, un hombre con esa visión, con ese sentido de decencia política en el más alto sentido, no nada más en los términos tradicionales. Una integridad, a mí me parece que es una persona que dignifica el oficio político, y agradezco mucho que durante estos 11 años haya podido tener una relación cercana con él. Marco Cortés, ¿qué opinión tiene de él? Bueno, Felipe Calderón surge de una crítica muy fuerte al PAN, al desvío del PAN, al extravío del PAN, y nombra a todos estos personajes que hoy están empoderados, adueñados del PAN, como los cadeneros del PAN. En el PAN los conocen como padroneros. Son personajes que cambiaron la vertiente histórica que tenía Acción Nacional de crítica al PRI, de crítica al autoritarismo, de un contenido, una doctrina, digamos el ideal de Gómez Morín, luego la reinterpretación de Castillo Peraza, que fue liberal, muy asombrosa desde el punto de vista intelectual, y se concentraron nada más en una cosa, en afiliar gente al PAN para ganar elecciones internas, al costo que fuera, pactando con el PRI, pactando con quien estuviera, incluso muchas veces prefiriendo perder las elecciones, pero conservando plurinominales y espacios de poder en órganos autónomos, en lugares específicos. El más ferviente representante de esa visión
del PAN es Marco Cortés. Digo, él lo publica, tan la tiene normalizada que hace un tuit donde en Coahuila dice, esto es lo que pactamos con el PRI. Sí. Es exactamente esto que estoy describiendo. Y para mí es muy lamentable que un partido que tuvo tanta pertinencia histórica, momentos de tanta lucidez, en, por ejemplo, esa legislatura fantástica del 97, donde estaban Carlos Castillo Peraza, Porfirio Muñoz Ledo, donde tuvimos un momento de verdadera transición y alternancia, hoy esté sumergida en esta pobreza y en este extravío. ¿Cómo se define usted? Se lo pido, sí. Le ruego la mayor brevedad. ¿Cómo se define políticamente? Se lo pregunto porque a la hora en que hice la presentación, usted me aclara, yo nada más milité en el PRD, no en el PANAL, no en el PRI. ¿Cómo se define en una frase políticamente? Sí, como alguien liberal, como alguien progresista y como una persona de causas. Yo participé en una reforma integral de los documentos básicos de Movimiento Ciudadano. Y no es una anécdota un poquito más larga, pero la definición es concreta. Borramos todo lo que decía izquierda y derecha en Movimiento Ciudadano, que me parece que son definiciones que han quedado un poco desdibujadas, y asumimos un paraguas ideológico, los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos son la mejor carta de navegación, la mejor adscripción ideológica programática que hoy tiene la humanidad para pertenecer. ¿Por qué se lo pregunto? Sí. Porque usted dice que representa, encarna la nueva política, pero pues lo hemos visto desfilar en distintas formaciones prácticamente en búsqueda de posiciones. Eso no tiene nada de nuevo. Pues no necesariamente en búsqueda de cargos o de posiciones. En el PRD prácticamente no tuve nunca una candidatura, más bien siempre estuve apoyando a gente. Y hay que recordarle a los más jóvenes... Va como regidor. Hay que recordarle a los más jóvenes que antes había, digamos, 3 grandes formaciones. El PRI, que era el partido hegemónico, y 2 maneras de combatir el sistema desde 2 polos ideológicos, desde la derecha, que después tuvo un momento más de centro, desde la izquierda, que luego tuvo una fusión con una parte nacionalista del PRI, la decisión del ingeniero Cárdenas, y a mí me tocó formarme en una tradición antisistema de izquierda. Y bueno, creo que el PRD se fue extraviando, se fue pareciendo cada vez más al PRI, lo mismo que el PAN, que era necesario dar este salto cualitativo. Cuando yo me voy a estudiar a Jalisco, encuentro una serie de jóvenes que estaban haciendo política, que en ese momento estaban en el PRD. Clemente Castañeda, el propio Enrique Alfaro, que estaban en el PRD dando esa batalla. Y ahí es donde surge esta historia con Movimiento Ciudadano, que a mí me llena de orgullo porque hoy hacer política con ellas, con ellos, es muy importante. Y ahora, incluso con mi origen político, que es el de Amalia García, en ese momento Alejandro Encinas, la corriente histórica que venía, que les decían los pescados, porque venían del PC, del PSUM, pues una parte de ellos también ya hoy están en Movimiento Ciudadano, destacadamente Amalia García, que es mi compañera diputada, aunque yo pedí licencia, y que ahora será senadora de la República por la vía de representación proporcional, que me da mucho gusto. Una última pregunta antes de ir a un corte. Mucha gente ve que hay un crecimiento de su candidatura, pero más producto de la capacidad que han tenido para manejarse en lo que es la propaganda política. Tanto el jingle, que es muy pegajoso, tanto en redes. ¿Es usted un jingle? Yo pienso que no, pero tampoco yo he planteado desde hace tiempo que no hay que confundir la frivolidad con la ligereza. Y me parece muy importante que se reivindique el derecho a la alegría y el derecho a que en medio de tantos problemas que tiene el país podamos proponerle nuevas formas de comunicar a las personas, nuevas formas de conectar con las personas. Y a mí me da mucho gusto que niñas, niños, adolescentes, jóvenes en todo el país, señoras, señores, me tagueen, me etiqueten, como se dice en las redes sociales, en sus videos bailando, felices, contentos, que pongan la canción en sus fiestas, en las discos, en sus cumpleaños, en sus 15 años, en sus bodas, que es uno de los días más importantes que tiene una persona. Para mí me parece que tiene un alto significado político. Por supuesto que es porque la canción es buena,
Pero yo pregunto, ¿por qué no ponen una canción del PRI? ¿Por qué no ponen una canción de Morena? Porque lo que representa la canción y lo que ha logrado representar Movimiento Ciudadano, también creo que es un sistema de valores, un sistema de simpatías, de no antipatías, muy distinto a los que representan las otras personajes de la política. Y por ejemplo, el tema de los niños. No es usted frívolo. Para los niños es mucho más que una canción. Por supuesto que la canción les gusta, pero algo que me dicen cientos, miles de niñas y de niños en todo el país es la primera vez que hablan de nosotros. Es la primera vez que se habla tanto de nosotras y de nosotros. Eso lo entienden, porque los niños, las distintas etapas de la vida son diferentes, pero no es que no tengan inteligencia o pensamiento complejo, simplemente que se expresa de forma distinta. Tienen una enorme inteligencia que les permite darse cuenta de que son una prioridad en mi visión de país, y creo que eso se combina, se conecta con la canción. ¿No es producto usted de la mercadotecnia? Pues creo que eso más que decirlo uno, es como los títulos o es como la educación, se tiene que notar. Y yo creo que es evidente que tenemos ideas, que tenemos causas y que tenemos una visión para México. Muy bien. Si le parece, vamos a un corte y Gracias, regresamos a la segunda parte de Entredichos. Estamos ya de vuelta con Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Veo, decía usted, se refería a las niñas y a los niños. Ha usted centrado parte de sus baterías ahí, como sobre todo en los jóvenes, como en las mujeres y los hombres que no digieren necesariamente una candidatura de mujer. ¿Es ese su mercado, su clientela electoral? Bueno, justamente creo que lo que hemos acreditado en esta campaña es que nosotros no pensamos en las personas como clientela electoral. Justamente por lo que hemos puesto de manifiesto la prioridad de hablar de las niñas y de los niños, es porque considero que este tremendo, injusto reparto de los presupuestos públicos que le quita a las niñas y a los niños menores de 6 años, por ejemplo, prácticamente 9 de cada 10 pesos que deberían de recibir, tiene que ver con que no votan, con que no hay un interés electoral de los partidos por ellas, por ellos, y que eso explica el abandono en el que están las infancias en este país. Yo creo que más allá de eso... O sea, ¿se va a postular en el 2036 con esa base? No, vamos a demostrar que se puede hacer política desde otra lógica, desde una lógica humana, que no vea en las personas un voto, sino un ser humano con una transformación. Y por supuesto que el tema de los jóvenes para mí también es fundamental, porque a este país lo que ha hecho es abandonar a las nuevas generaciones y sus posibilidades de desarrollo. Le preguntaba yo si no también lo beneficia el hecho de ver a un sector del electorado, hombres, mujeres, que no necesariamente irían por una mujer. ¿Lo beneficia, lo perjudica el hecho de ser el varón entre dos mujeres? No lo sé, no sé cómo me vea ese electorado, digamos, machista, porque además yo he sido muy claro ayer, todas las notas que se hicieron sobre el debate del domingo daban cuenta, por ejemplo, de que fui el único que me posicioné claramente a favor del derecho a decidir de las mujeres, en contra de la criminalización de las mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, que he tenido posturas muy claras. Por ejemplo, en los 3 debates se ha hablado del Sistema Nacional de Cuidados que necesitamos para emparejar la cancha entre mujeres y hombres. Creo que tengo una agenda, un compromiso con la igualdad de género. No sé si eso contradiga o no los otros temas, pero me parece que nuestra campaña ha apelado a esos públicos, sí, y que ha tenido resultados. Por supuesto, el simulacro electoral universitario que hubo dio cuenta de ese crecimiento. Fue uno de los momentos que nos permitió tener crecimiento en la campaña cuando... digamos que sacamos en las universidades públicas que fueron a votar el triple de votos que la candidatura del PRI y del PAN, y que eso nos permitió también tener un momento muy interesante. Y sí se refleja
que estamos teniendo una mayor intención de voto en las encuestas que yo he visto entre las mujeres, por ejemplo, en México. Entonces sí creo que están asociadas las propuestas, el discurso que hemos tenido con la recepción que ha tenido entre las personas. No sé en particular quienes se manifiestan de esa manera, cómo están expresando sus preferencias. Yo creo que sí lo sabe, digo, se han ustedes especializado tanto en el manejo de redes, en el manejo de la propaganda, como en el estudio a fondo de los ejercicios demoscópicos, las encuestas. ¿No ve usted que se está beneficiando de ser el varón en una contienda de mujeres? No de esa manera, porque a mí lo que me extraña es que de hecho estos temas, los temas que tienen que ver con la agenda de género, con la igualdad, hayan estado ausentes de las campañas de las candidatas presidenciales. Yo hubiera pensado, o al menos a mí estratégicamente me hubiera parecido, que les hubiera también sumado tener planteamientos más elaborados, más desarrollados sobre estos temas, sobre la igualdad, por ejemplo, sobre la justicia con perspectiva de género. Ayer prácticamente... ¿Son mujeres que no hablan de mujeres, está diciendo? Pues por lo menos no hablaron, por ejemplo, del tema de feminicidios, de cómo hacer una estrategia con perspectiva de género desde la justicia, que no desarrollan insistentemente este tema del Sistema Nacional de Cuidados, que no hacen una propuesta de becas educativas diferenciadas para mujeres que proteja de las tareas de cuidado que recaen normalmente en mujeres en México, que tienen una jornada laboral no remunerada extraordinaria de 40 horas a la semana en promedio. Son temas que han ignorado. Creo que también tiene que ver con algún fenómeno que pasó en anteriores generaciones, que también tiene que ver con el machismo, que se decía mucho con Margaret Thatcher, ¿no? Decían, Margaret Thatcher, para salir adelante en un mundo machista, tuvo que masculinizar su agenda, su discurso, sus actitudes para poder transitar. A lo mejor eso explica también generacionalmente el fenómeno, pero lo que es evidente es que esa agenda ha estado ausente de sus campañas y en el centro de la nuestra. ¿Me sugiere que se han masculinizado ellas? Los discursos, las agendas, las posturas, las propuestas, pues me parece que ha sido una tendencia global que también en México ha sucedido. Regreso a algo que me dijo en la primera parte del programa. Me reseñaba usted un spot donde está usted haciendo un planteamiento, llega alguien y lo empuja, lo saca de la escena y le dice, ahorita no, este es de dos. ¿Por qué la importancia de evitar que el país se defina en solo dos corrientes políticas? Primero por muchas razones. Porque la polarización causa daño en las sociedades. Los países que han extraviado, digamos, sus valores democráticos han tenido siempre un momento polarizante. La polarización elimina matices, invisibiliza grupos, invisibiliza opiniones que son necesarias en una democracia y que tienen que tener un alto sentido de representación. Pero además es muy mala apuesta desde el punto de vista, si lo que quieres es un sistema más democrático, en un sistema electoral como México, si tú polarizas, lo que tendrías probablemente, si no existiera Movimiento Ciudadano, todas las encuestas que yo he visto cuando se plantea ese escenario, es una mayoría absoluta para Morena en el Congreso de la Unión, en las gubernaturas, presidencias municipales y en la presidencia de la República. Eso sería, desde mi punto de vista, ahí sí muy malo para el país. Yo no estoy de acuerdo con que se diga que 6 años más de este partido van a ser una dictadura. Tuvimos 70 años del PRI, tuvimos 12 años luego del PAN. Lo que sí creo es que si tenemos una configuración del poder público que no acepte contrapesos, equilibrios y pluralismo, va a ser muy complicado. Si el voto de las personas nos favorece a nosotros para ejercer la presidencia de la República, jamás voy a repetir este vicio histórico que han tenido los presidentes mexicanos de la concentración de poder. Aún siendo presidente de la República, yo no estaría a favor de las mayorías artificiales, de la sobrerepresentación, de todos los vicios que se han tenido en el sistema político mexicano y que han derivado en tendencias centralistas, autoritaristas. A veces con ruegos, a veces con insultos, le han pedido a usted que decline a favor de Xóchitl. Usted ha sido claro que en todo caso, si se van los dirigentes del PRI y del PAN, Xóchitl se puede sumar a su campaña. No hay cambio en esa postura ya. No hay cambio porque además las personas que nos están dando su confianza, su respaldo,
nos aparece a nosotros, no quieren votar por esos partidos. Lo que sí sucede que cada vez más, por ejemplo, esa es una razón de por qué mi optimismo en las encuestas, porque vemos una batería de preguntas, no nada más el careo que expresa una preferencia. Una pregunta que a mí me vuelve muy optimista es que cuando le preguntan a la gente que dice, bueno, yo votaría como primera opción por Sheinbaum, ¿y cuál sería tu segunda opción? Sin duda alguna salimos ahí ya muy altos, 40% de segunda opción, la gente está evaluando la posibilidad de votar por mí. En el caso de la candidatura de Xóchitl Gálvez, lo mismo. Cuando le preguntan a la gente que votaría por ella, ¿cuál es tu segunda opción? Salimos muy altos. Si combinamos esa variable con que mucha gente no ha decidido aún su voto, creo que podemos desde una oferta de centro político, que creo que a México le hace falta un gran centro político para la reconciliación nacional para los años que vienen, podemos justamente apelar a ese tipo de electores que hoy están todavía considerando mover su voto. ¿Cómo se explica el afán? Es curioso, es casi esquizofrénico. Xóchitl no le pide a usted que decline en su favor, pero los dirigentes de los partidos sí. ¿Cómo se explica ese afán? Muy sencillo, están muy preocupados porque en las encuestas el PRI y el PAN, de lo que nosotros tenemos, están, bueno, el PRI en un dígito, el PAN casi a punto de ser un partido de un dígito, como ya es en Coahuila, como ha pasado en Jalisco, como ha pasado en la Ciudad de México, y tienen una alta preocupación de cómo va a afectar eso sus posiciones plurinominales. Como ellos pusieron listas plurinominales de incondicionales, de personas que están justamente, que sostienen este esquema de control político interno del partido, como privilegiaron esas posiciones, pues saben que las consecuencias primero van a ser menos espacios y después que va a haber una revuelta interna. De entrada yo le garantizo, don René, que el 3 de junio va a haber cientos de militantes del PRI, dirigentes políticos, cientos de militantes del PAN, dirigentes políticos, que exijan la renuncia de sus dirigentes nacionales. ¿Diría usted que quienes postularon o impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez se equivocaron en el vehículo que utilizaron, en el PRI y el PAN? Se equivocaron en todo, en el método, en la estrategia, en el vehículo. Se equivocaron en hacer una narrativa solamente anti-Morena, solamente anti-López Obrador. Yo siempre les he planteado, para mí la discusión no es a favor o en contra de López Obrador. Yo lo que creo que es que tenemos que construir en este país el post-López Obradorismo. Andrés Manuel López Obrador ya fue presidente de la República, está a punto de concluir su mandato. Lo que es interesante para México es qué viene después, qué sigue después de él. Para mí eso me parece lo más relevante y en donde más área de oportunidad tendríamos para construir una nueva mayoría social y después una mayoría política. Pero sí creo que fue una estrategia permanentemente equivocada la de los constructores de esa alianza y que los partidos creyeron que iban a aprovechar una historia muy interesante a la que ya me he referido yo, el origen, la trayectoria de Xóchitl Gálvez, un apoyo de grupos de interés que querían esa candidatura, esa estrategia, y que eso les iba a dar una alta rentabilidad en plurinominales y posiciones. Ese era su juego, nunca fue ganar la presidencia, ellos nunca creyeron en eso, por lo menos los dos dirigentes del PRI y del PAN. Lamentablemente para ellos ni siquiera eso van a lograr. ¿Ve usted una crisis en el régimen de partidos después de la elección? Sin duda alguna, creo que se necesita discutir, incluido Morena, porque Morena, cuando salga de la presidencia López Obrador, va a tener problemas internos aún más graves, ya los tiene, pero hay posturas contradictorias, hay una especie de tribalismo muy poco civilizado, hay poca sustancia programática y creo que el día de mañana van a tener un problema interno, creo que en los partidos también va a suceder, creo que Movimiento Ciudadano tiene ahí también muchos retos que hacer desde el punto de vista partidista, que ejecutar, que nuestras discusiones internas que están siendo públicas, que están siendo cada vez de una manera más democrática, me da mucho gusto que suceda así, porque yo soy
una persona que cree que para que cambie el país también tenemos que cambiar el sistema de partidos y que una de las reformas que se necesitan es la vida democrática, la vida interna de los partidos. ¿Le va a levantar el brazo a quien gane? Sí, espero yo ser el que levante el brazo. Más que, digo, entiendo que es una metáfora, que es una analogía. Yo voy a reconocer el resultado de las elecciones, aunque desde hace mucho, no de ahora. He dicho que es una elección que nació mal, con un principio de equidad en la contienda vulnerado, con una actitud lastimosa frente al Tribunal Electoral, un debilitamiento del Tribunal Electoral. De hecho, hay pues muy buenos textos de hace algunos meses, 9 meses, 8 meses, que describen de su parte este escenario, cómo se fue configurando. Veo al INE en una crisis mayor incluso a la que se reproduce en los medios de comunicación. A lo mejor lo que vemos es una expresión banal de esa crisis en declaraciones y contradicciones, pero creo que tiene mayor profundidad y me preocupa. En medio de todo eso, creo que todavía tenemos la posibilidad de tener una elección democrática y que en la que sin duda yo creo que hay que comprometerse con el resultado de lo que decidan las mayorías. Y cuando hablo de mayorías, hablo por un lado, de que las mayorías no deben nunca de excluir a quienes tienen una posición distinta, sino también de que va a haber muchas elecciones. Se van a elegir gubernaturas, Senado de la República, distritos federales, locales, presidencias municipales, y creo que en todas debe de haber respeto a la voluntad popular. ¿Cuáles son los focos rojos que ve usted para el día de la jornada? Creo que están muy claros, muy comentados. Hay una pérdida del control territorial en el país muy preocupante. Creo que un foco rojo que nadie debe desestimar y que no debemos de dejar de poner atención de lo que está sucediendo es Guerrero. Creo que en el caso de Michoacán ya tuvimos una muy mala experiencia en la última elección, en el último proceso electoral. Creo que pese a lo que se quiso intentar vender, el caso de Tamaulipas sigue teniendo un significado importante. Chiapas, sin duda alguna, agregando la presencia reforzada del crimen organizado, ahí las condiciones que han derivado de una mala política migratoria, lo veo también con preocupación. Mi estado natal, que es Zacatecas, muchas regiones, la dispersión poblacional ocasiona que haya preocupación y, por supuesto, toda la costa, todo el Pacífico, que se ha tejido una red muy preocupante por la presencia y el significado geoestratégico, geopolítico, en términos económicos y de su impacto con el crimen que tienen los puertos, tanto de Manzanillo como el de Lázaro Cárdenas. Creo que esas zonas son las que habría que poner especial atención, aunque creo que incluso en todos esos lugares puede haber garantía de una elección democrática. Me está usted hablando de la pérdida del control territorial en una infinidad de regiones enormes. Así es. Me está sugiriendo que teme que haya violencia por parte del crimen el día de la jornada electoral. Violencia, intimidación, ya lo tuvimos hace 3 años, ya lo hemos tenido en este año. En todas esas regiones en las que he descrito, si la contrastamos con las noticias, en todas hay candidatas y candidatos asesinados, en todas hay narcogobiernos, y en todas hay una vinculación entre la política y el crimen organizado. Entonces, creo que es una cosa que no debemos de seguir subestimando en el país, de seguir minimizando y que hay que atender. No descarto que en todas esas regiones pueda haber elecciones democráticas, pero si hubiera que poner atención en algún lugar, creo que son estos estados y estas regiones a las que me he referido. ¿Advierte un conflicto postelectoral? Espero que no. De mi parte no entraría a esa lógica. De hecho, ahora que se ha retomado mi historia política y este origen, esa es una de las cosas por las que me alejé del actual presidente. Yo no estuve de acuerdo con su actitud, digamos, frente a la voluntad popular, frente a la democracia. Y creo que aunque te beneficie a ti la polarización, aunque sea una buena estrategia política efectiva, digamos, a él le resultó, llegó al poder, el saldo para el país no es positivo.
Ahora, le cayó de rebote a usted la candidatura, usted iba a coordinar la campaña, no iba a ser el protagonista de la campaña. No trae ningún paracaídas, no repite en el Congreso, sea como diputado que es actualmente, sea como senador de la República. ¿Qué sigue para usted? Bueno, como se lo comenté, don René, yo voy a luchar hasta el último día, hasta el último minuto del partido, por ganar la presidencia de la República, por poder utilizar esa posición para transformar el país. Lo dije en el debate, más que ser presidente, aspiro a que la gente se sienta más orgullosa que nunca de ser mexicana, de ser mexicano y de tener la mejor etapa histórica del país. Esa es mi aspiración máxima. En otros escenarios, el tema de los cargos, por supuesto que en su momento me pasó por la cabeza. Yo hubiera podido a lo mejor tener un camino relativamente sencillo al Senado de la República, a otra posición. Y por supuesto que en términos de estabilidad profesional, incluso familiar, pues son decisiones que se consideran. Pero también uno se mete a la política por un sentido de trascendencia, diría yo incluso de gloria, que si tú no persigues, pues difícilmente vas a tener una carrera de la que te sientas orgulloso en la política. Entonces, yo aspiro a eso, aspiro a que las ideas que estoy planteando... Eso suena muy bien, pero todo político aspira al poder. Y lo que yo veo que se viene enfrente es la renovación de la dirección de Movimiento Ciudadano. ¿La va a buscar usted? No he pensado en ese escenario porque en este momento estamos en la construcción del triunfo electoral del 2 de junio. Y de verdad, sí, todos aspiramos al poder, sin duda alguna, pero la pregunta fundamental debe ser ¿para qué? Si el poder sirve a una agenda, a un programa, o si tú pones todo el programa, toda la agenda y todo al servicio de la búsqueda del poder. Y creo que eso también hace muy distinto el ejercicio de la actividad pública, de la vocación. Y en mi caso, el mundo de las ideas, digamos, la disputa por esas ideas, la disputa cultural, ahora sí que en términos del poder, mi visión de la disputa del poder es mucho más cercana a la de Gramsci, a la de Foucault, que a la visión, digamos, más pragmática, más elemental de la ciencia política de la disputa por el poder. Por eso no es darle vuelta a lo que digo. Y por eso decidí también ser candidato a la presidencia de la República, porque desde este lugar podemos contribuir en mucho a que se acelere el reloj de la historia en este país. O sea, que avancemos más pronto a otra agenda. A otra agenda, lo encarto, no lo descarto en la posibilidad de convertirse en dirigente de Movimiento Ciudadano. Lo voy a analizar después del 3 de junio. Dante Delgado todavía tiene un periodo vigente, pero yo, por lo pronto, descárteme, porque lo que quiero ser es presidente de México. Muy bien, pues yo le agradezco la disposición. Al contrario, don René, yo le agradezco a usted este espacio, esta entrevista de fondo, en medio de la campaña, de la discusión coyuntural. Es muy refrescante tener un diálogo de este tipo. Soy yo el que le agradece, como desde luego le agradece a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.